Bueno, si usted es nuevo con nosotros, estamos pasando por Primera de Pedro, un libro del Nuevo Testamento. Le invito a agarrar su Biblia y vamos a ir a Primera de Pedro. Estamos estudiando una serie que llamamos El Pueblo de Dios. Es un patrón en IDC, en nuestra iglesia, estudiar libros enteros de la Biblia y la semana pasada apenas empezamos este libro de Primera de Pedro, así que es un buen momento para unirte con nosotros. Estamos estudiando este pasaje glorioso en Primera de Pedro 1, del 3 al 12. eh, y la semana pasada empezamos en la primera parte, es como más o menos ir a un restaurante de brasilero de carne. Y bueno, me acuerdo esos tiempos cuando uno solía ir a estos sitios que se llaman restaurantes y ver a gente y eso. Ya no puedo hacer ese tipo de cosas, pero cuando vas a este tipo de restaurantes te dan dos cartas, una roja y una verde. Y si pones la roja significa no quiero más comida ahora en este momento. Y si pones la verde ellos te siguen trayendo comida y comida. La semana pasada empezamos y fue como que pusimos la carta roja y dijimos vamos a parar ahí. Y ahora vamos a seguir, vamos a poner la carta verde, así que vamos a seguir estudiando el mismo texto. Pedro le está escribiendo a la iglesia que está en lo que hoy llamamos la Turquía moderna y están pasando por diferentes aflicciones, así que les va a dar esperanza en el Evangelio. Vamos a leer el texto, empezando en el verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada, y que no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros, que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe, para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo, en lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probada por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo, a quien sin haberle visto le amáis, y a quien ahora no veis, pero creéis en él, y os regocijáis grandemente con gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo como resultado de vuestra fe la salvación de vuestras almas. Acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a vosotros diligentemente inquirieron e indagaron, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos, al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. A ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos, sino a vosotros, en estas cosas que ahora os han sido anunciadas mediante los que os predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas a las cuales los ángeles anhelan mirar. Esta es la palabra de Dios. Vamos a orar. Si tu palabra no fuera nuestro deleite, hubiésemos perecido en nuestra aflicción. Oh Señor, reconocemos cuánto necesitamos tu palabra. Danos ojos para ver la hermosura de este pasaje. En el nombre de Jesús. Amén. Blaise Pascal fue un matemático francés y un teólogo y murió en el 1662. Hasta el día que tenía 31 años, él huyó de Dios. Y en el 1654, el 23 de noviembre, conoció a Cristo y nació de nuevo. Y ese momento simplemente lo llamó fuego. Dejó una nota que fue cosida dentro de su chaqueta cerca de su corazón y no se encontró sino hasta 80 años después de que había muerto. Y eso es lo que dice la nota. Año de gracia 1654, lunes 23 de noviembre, fiesta de San Clemente. Desde las 10:30 de la noche hasta media hora después de la medianoche, fuego. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, certitud, gozo de verdad, paz. Dios de Jesucristo, mi Dios y tu Dios, gozo, 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 lágrimas de gozo. Jesucristo, Jesucristo, que nunca me separe de Él. Eso es mucho gozo. Y ese es el gozo de la salvación que Pascal estaba experimentando. Y ese es el tema de este texto hoy. Nota que dice en el verso 10 acerca de esta salvación. Eso es lo que está hablando Pedro. El gozo de la salvación. Nacer de nuevo, ser una nueva criatura.
tiene que ver con tener gozo y ser despertado a una hermosura y a un nuevo mundo que no conocíamos. La experiencia de vida nueva sucede diferente a diferentes personas, pero todos los que nacen de nuevo entienden este gozo de la salvación. Puede que tuviste una conversión dramática como Pascal o como Agustino, o puede ser que fue un proceso más lento, donde estuviste pensando más acerca de las cosas, como C.S. Lewis. Sea que haya sido dramático o lento, un proceso lento, los dos traen fruto. Frutos que demuestran que están vivos. Ese es el punto. No es identificar el momento preciso en el que sucedió, sino es el hecho de que tú tienes vida hoy, lo que nos causa tanto gozo. Puede ser que seas una persona joven y hayas experimentado esta nueva creación, o puede ser que seas anciano Agustín lo experimentó cuando él tenía 32 años. Bueno, eso no es muy viejo para la mayoría de las personas, pero de todas maneras, estas personas escribieron acerca de los afectos, el deseo, gozo, alegría, porque eso es lo importante. Eso es lo que sucede cuando te conviertes en cristiano. Tus deseos cambian. Entonces, primera de Pedro abre con un gozo espléndido. Empezamos la semana pasada cuando dice, en lo cual os regocijáis grandemente. Esto viene del el griego. Es una palabra compuesta que significa mucho y saltar, o saltar mucho, saltar de alegría. Es como una de esas canciones que te hacen saltar y saltar, ¿no? Ajá. Es ese tipo de alegría que se está tratando de comunicar aquí. Um, es como Shane, nuestro pastor, que estaba saltando de alegría porque practicó un deporte el fin de semana, y eso no sucede normalmente, pero bueno, qué bueno por él, ¿no? Eso es mucho gozo, ¿no? Ah, Dice verso 8, os regocijáis con gozo, os regocijáis grandemente con gozo. Eso es mucho gozo, ¿no? Ah, Nosotros cristianos podemos tener gozo en todo tiempo. Eso es increíble. Podemos regocijarnos aún en medio de las dificultades. Eso es lo que vamos a ver aquí. No nos regocijamos de las dificultades. No estamos buscando sufrir. Sino que entendemos que nuestro gozo es profundo y que el mundo no nos dio este gozo y el mundo no nos los puede quitar. Notamos la semana pasada que teníamos una frase larga que parece que no tiene ni puntos ni comas, del verso 3 al 12. Si alguien les critica que no ponen suficientes comas o puntos en sus mensajes, usted simplemente dígale que está siguiendo el ejemplo del apóstol Pedro, ¿ok? Ajá. Vimos, por ejemplo, que eh, hablamos de regeneración, hablamos de herencia y de protección. Eso es lo que nos causa gozo. Regeneración, herencia y protección. Esta herencia es protegida para nosotros y todas las bendiciones que vienen con ella, y nosotros somos protegidos para ella, así que nos podemos regocijar porque hemos sido regenerados, tenemos una herencia y somos protegidos. Ahora vamos a añadir a esa lista tres cosas más. Purificación, que nuestras dificultades purifican nuestra fe. 5. Afecto. Nos regocijamos porque tenemos afecto hacia Jesucristo, lo amamos. Y sexto, privilegio. Esos es los últimos versículos que hablan acerca de los ángeles y los profetas. El privilegio que tenemos de vivir en este lugar en la historia redentora. Así que vamos a ver, verso 6. Purificación. Dice en el verso 6. En lo cual os regocijáis, en lo cual, esta salvación de lo que está de la que está hablando Pedro, en lo cual os regocijáis, es en el evangelio, no es en nuestras circunstancias, no es en nuestra comodidad, es en el evangelio, en esto, en lo cual
Y es como si hubiera algo que te puede bloquear de tener gozo, a saber, las dificultades. Así que por eso se refiere a ellas. Dice, en lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulte en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. A menudo somos tentados a pensar que el sufrimiento uh, nos pueden prevenir de tener gozo. Pero Pedro dice algo diferente. Nuevamente, esto es una de las cosas únicas de la vida cristiana. Una de las cosas que las dificultades hacen es que nos purifican nuestra fe. Es importante para nosotros entender y recordar esto, que la meta de Dios no es nuestra comodidad, sino nuestra conformidad a Jesucristo. Es ser conformado a Jesucristo lo que requiere algo de sufrimiento, requiere algo de prueba, de fuego. Si tú le preguntas a alguien, sí, ¿tú quieres ser como Cristo? Sí, sí quiero. Bueno, ¿cuántas dificultades quiere? Ah, no quiero eso. Ajá, pero es a través de las dificultades y del fuego que somos conformados a la imagen de Jesucristo. Nota que en estos versículos vemos algunas cosas, como primero la realidad de las pruebas, como a Santiago nos dice, cuando enfrenten pruebas. No es si enfrentan pruebas, sino cuándo. Porque simplemente porque somos cristianos no vamos a evitar las pruebas. No, sabemos que vivimos en un mundo caído. Y si vives fielmente en un mundo caído, vas a tener oposición y dificultades y aflicciones. Y más aún, algunas veces Dios diseña estas dificultades para moldearnos. Ahora, ¿cuánto tiempo va a durar este tiempo? Bueno, nota que dice por un poco de tiempo. Pero esta es la manera de Pedro decir que debemos ver las dificultades a la luz de la eternidad. Nuestra vida es un poco de tiempo a la luz de la eternidad. El Nuevo Testamento hace esto en varias partes. Segunda de Corintios 4:17, esta aflicción momentaria, dice Pablo. No es que sea diminuta, sino que en la luz de la eternidad es un poco de tiempo. No se compara con la eternidad, no se compara con la gloria de Dios. Considera esta dificultad por la que estás pasando con una perspectiva eterna. Es la necesidad de las pruebas, no solamente la realidad de las pruebas, el periodo de las pruebas, sino la necesidad de las pruebas. Hay, um, hay varios factores aquí. Es una necesidad divina, no solamente, él no está hablando de pecado, no está hablando de Satanás, no está hablando de la caída, no está hablando de las decisiones humanas, está hablando de que esta dificultad por la que está pasando son necesarias por virtud de Dios mismo que la diseña para hacerlo así. Aprendemos, maduramos en estos tiempos de dificultad. Quiero notar esta palabra aquí. Um, es un poco de tiempo, es un tiempo corto, sí. Reconocemos que Dios lo usa para purificar nuestra fe, pero al mismo tiempo no queremos hacer, hacer como algo ligero el punto de la dificultad o del sufrimiento. Esta palabra dice afligido con diversas pruebas. Afligido, una aflicción, es una aflicción real. No es simplemente que es porque somos cristianos, no tenemos dificultad y no sufrimos. No, sufrimos. Como dice el salmista en el Salmo 6, cansado estoy de mis gemidos. Todas las noches inundo de llanto mi lecho, con mis lágrimas riego mi cama, se consumen de sufrir mis ojos. Han envejecido a causa de todos mis adversarios. O,
a- dice también a Filipenses 2, pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solo de él, sino también de mí, para que yo no tuviera tristeza sobre tristeza. Es decir, esta dificultad, esta tristeza es real. Tenemos un libro entero de la Biblia que se llama Lamentaciones. Queremos que reconocer que a pesar de que las dificultades son necesarias y de que son purificadoras, son reales. La aflicción es real. Eh, la realidad de la aflicción debería conducirnos a la compasión. Nunca deberíamos tomar el sufrimiento de las personas a la ligera. Nunca deberíamos sonreír cuando alguien está sufriendo. No deberíamos comparar el sufrimiento de alguien con el sufrimiento de alguien más para de alguna manera hacerlo más ligero. No, deberíamos llorar. Deberíamos abrazarlo. No es el tiempo para hacer filosofía acerca del sufrimiento. Necesitas una buena teología del sufrimiento antes de sufrir. Bueno, necesitas sufrir para entender realmente el sufrimiento. Um, Cuando estás en el medio del sufrimiento es difícil tener una teología apropiada del sufrimiento. ¿Ok? Um, Reconocemos que el sufrimiento es real, a las aflicciones son reales. Ahora nota en verso 7 que dice, uh, más precioso que el oro que perece, aunque probado por fuego, se hallar, que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Es decir, este fuego, esta aflicción, um, resulta en alabanza, gloria y honor. Ese es el resultado de tu aflicción. ¿Ves? Uh, este tipo de aflicción puede resultar en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Eso puede referirse al tiempo de la venida de Jesucristo. Es posible, pero yo creo que eso sí tiene más que ver con la vida del cristiano como tal. Que hay gran honor que se le va a dar a los cristianos reales que confían en Jesucristo aún en medio de su sufrimiento. Esto es similar a lo que Pedro dice en el uh, uh, capítulo 2, verso 6, donde dice, por esto se encuentra en la escritura, aquí pongo en Sion una piedra escogida, una preciosa piedra angular, y el que crea en él no será avergonzado, no será avergonzado. Esta es la manera de Pedro decirle a los cristianos, sí, el mundo te va a avergonzar, pero no vas a ser avergonzado por aquel que importa más que nadie y más que nada. Um, También dice Pedro en el capítulo 5, en el verso 4, cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibiréis la corona inmarcesible de gloria. Vemos este tipo de cosas en otros pasajes. Primera de Corintios 4, verso 5. 1 Corintios 4, verso 5 dice, por tanto, no juzguéis antes de tiempo, sino esperad hasta que el Señor venga, el cual sacará a la luz las cosas ocultas en las tinieblas y también pondrá de manifiesto los designios de los corazones. Y entonces, dice el texto, cada uno recibirá su alabanza de parte de Dios. Es esta misma idea que Pedro está diciendo aquí. Si aquel que tome su fe seriamente, uh, Dios lo va a honrar. Aún en medio de la dificultad, tu fe es valiosa, es más valiosa que el oro, dice Pedro. El oro perece y se esfuma, pero no hay nada en la tierra más valioso que tu fe en Jesucristo. Tú puedes que pierdas un montón de dinero durante esta pandemia, pero si tú tienes la fe salvífica en Jesucristo, tú eres rico. Y las, las dificultades y el fuego nos purifican.
Por eso hay una fe tan vibrante en esos sitios donde el cristianismo es perseguido. Sí, vamos a ver a Jesucristo y el día que lo veamos, vamos a estar agradecidos que confiamos en Él, aún en medio de las pruebas y las dificultades. Así como dice Santiago 1, así como dice Pablo en Romanos 5, Pedro está diciendo aquí que nuestras dificultades purifican nuestra fe. ¿Qué tipo de dificultades? Varios tipos de dificultades. Vamos a ver verso 8, afecto. A quien sin haberle visto le amáis, y a quien ahora no veis, pero creéis en él, y os regocijáis grandemente con gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo como resultado de vuestra fe la salvación de vuestras almas. Una de las razones por la cual puedes regocijarte en medio de las pruebas es que tu gozo se encuentra en tu unión con Cristo, tu relación con Jesucristo, no en las circunstancias. Nota aquí que Pedro habla acerca de un amor, un gozo que es ahora, pero no es todavía. Es un amor ahora y un amor no todavía. Dice, a quien sin haberle visto, no lo hemos visto ahora. La mayoría de los cristianos a los que Pedro le está escribiendo no han visto a Cristo. Pedro lo había visto, pero ellos no. Y le dice, sin haberle visto, le amáis. Qué hermoso. El gozo y el amor a Jesucristo no está reservado para las élites. No, ahora mismo creemos en Él, lo amamos y nos regocijamos con gozo. ¿Cómo crees sin haberlo visto? Es una buena pregunta. Muchos de los escépticos dicen eso. Bueno, ustedes oran como si le estuvieran orando a la madrina mágica o algo así. Bueno, vemos con los ojos de la fe. Eso es lo que dice la Biblia. 2 Corintios 4. Pues Dios que dijo que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. El clásico paralelo aquí es Juan 20, cuando Tomás quería ver a Jesús después de la resurrección y después de tocar a Jesús, cree y hace una expresión de fe en Juan 20. Y Cristo dice, benditos los que creen sin ver. Bendito eres tú que crees y no has visto. No tienes que ver a Cristo para tener un amor pasional por Él. Es inexpresable y lleno de gloria. Si tú no eres un cristiano, quiero que veas esto. La naturaleza del cristianismo no es acerca de ti añadir algunas reglas a tu vida o pasar por alguna tradición religiosa. No deberías ver a los cristianos como gente buena y estricto. No. Lo que marca a un cristiano es amor hacia Cristo. Eso es un cristiano. Un cristiano ama a Cristo. Y Juan dice en su epístola, y los unos a los otros también. No hay relación como tu relación con Jesucristo. A esto es lo que te estamos invitando, a una relación. Todas las relaciones nos afectan en diferentes maneras. Y si tú tienes una relación con Jesucristo, cambia todo. Cambia cómo tú gastas el tiempo, gastas tu dinero, tu energía, todo. Porque esa relación es fundamental. Hay una historia de una viuda que me encanta. Que llevaba un pequeño como candadito, ¿no? Y la gente le decía, ¿quién tienes ahí en el candadito adentro? ¿Es tu hijo o tu esposo? Y cuando se murió, abrieron el candadito y adentro no había una imagen, sino este verso. Este verso, a quien sin haberle visto le amáis. Y te regocijas con un gozo que es inexpresable. Amigo, esta es la relación más importante. Adolescentes, tu relación más importante no es en un novio o en una novia. Es esta relación con Jesucristo. Sí, son buenas cosas tener amigos, pero esta no hay relación que es tan segura y satisfactoria que tu relación con Jesucristo.
Y esta relación literalmente cambia todo, como todas las relaciones lo hacen. Si tú tienes una niña, una muchacha que está estudiando francés y lo odia el francés, no le gusta. Y de repente viaja a Francia y conoce a este muchacho francés. Y ahora le encanta el francés a la muchacha. Ahora quiere aprender francés y ahora se pone la camisa de francés. Yo, cuando antes de casarme, odiaba los musicales y ahora me la paso en musicales con mi esposa. ¿Por qué? Porque me casé con mi esposa y a ella le encantan los musicales. El amor y las relaciones cambian nuestras vidas. Si tú tienes una relación y un afecto hacia Jesucristo, eso cambia todo, lo cambia todo. Y eso es lo que dice Pedro aquí. Esta gloria futura que anticipamos ha entrado en el presente. Ha entrado en el presente, que es gloria, esta gloria de que habla el Antiguo Testamento, la majestad de Dios, nos da este tipo de gozo. Esto es el cristiano. Gozo, 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 lágrimas de gozo, como dijo Pascal. Somos marcados por un gozo profundo que es indescriptible. Un gozo tan magnífico que va más allá de palabras. Es inexpresable. Es una delicia inefable, consumidora, abrumadora y un deleite sin palabras. Eso es lo que comunica Pedro aquí. Y hay un amor que no es todavía y un gozo que no es todavía. Nota verso 9. Obteniendo como resultado de vuestra fe la salvación de vuestras almas. Tú vas a obtener ese resultado, el telos, el fin, la meta. No hemos llegado ahí todavía, pero vamos hacia allá. No sé si has visto una película emocionante y cuando termina te explota la mente. Tú dices, wow, no lo puedo creer, se murió el protagonista. Bueno, todos los ejemplos palidecen con el fin que viene. El resultado va a explotar nuestra mente. Nadie va a estar aburrido en el cielo. Créeme. Vamos a obtener la salvación de nuestras almas y la mitad de ese cuento no se ha dicho todavía. Y este resultado, este telos, este fin, también nos da una razón para confiar hoy. Porque sabemos cómo va a terminar. No hemos visto la hermosura cuando nuestros ojos, nuestra vista, nuestra fe se vuelve a vista. Vamos a saber que vamos a estar bien. No sé, como ustedes yo sé que uso muchas analogías de deportes. A algunas personas les gustan los deportes, pero tengo que usar algunas analogías de deportes, especialmente ahora porque no hay deportes en la televisión. He estado viendo algunos deportes que ya pasaron, algunos eventos deportivos de antiguos. Y no es lo mismo ver un evento deportivo del cual ya tú sabes el final. Yo estaba viendo este juego y estaba animando y tratando de estar emocionado, pero ¿sabes? No es lo mismo porque yo sé cómo termina. Hermanos, tenemos un afecto que tenemos ahora, pero tenemos un afecto que no tenemos todavía, que vamos a tener en la relación de Jesucristo. Número 6 y último, privilegio. Vamos bien en tiempo, así que no se molesten conmigo. Esta salvación, dice el texto, acerca de esta salvación. Aquí empieza a hablar acerca de la posición privilegiada que tienen los cristianos. Y lo está haciendo hablando históricamente y cósmicamente. Somos más privilegiados que los profetas históricamente. Y somos más privilegiados cósmicamente por naturaleza que los ángeles. Porque hemos recibido esta redención, esta salvación. Entonces, hay varias cosas aquí que son gloriosas en estos versículos finales. Lo limité a 6, ¿ok? El Espíritu Santo o el Espíritu de Cristo dio a conocer esta salvación a través de los profetas del Antiguo Testamento con bastante anticipación. Esta venida de Cristo fue planeada, no fue simplemente una idea de último momento. Vemos aquí que los profetas, hablando de la gracia que iba a ser nuestra, hablaron acerca de los sufrimientos de Cristo y la gloria de Cristo. Entonces vemos aquí que la Biblia es es una unidad
que nos apunta a Jesucristo. La Biblia es como un mapa de tesoro que nos apuntan a Jesucristo. Y vemos aquí que Pedro está diciendo que, nuevamente, el propósito principal del Espíritu Santo no es necesariamente dirigirte acerca de quién te tienes que casar, con quién te tienes que casar o qué tipo de trabajo. No, la obra del Espíritu principal es mostrarte a Cristo. El Espíritu está prediciendo aquí los sufrimientos y la gloria de Jesucristo. Juan 16 habla de cómo el Espíritu Santo pone la gloria y el foco en Jesucristo. Y por generaciones, todo la Biblia, hasta Génesis 3:16, si vemos toda esta narrativa, nos está apuntando a Jesucristo. Y deberíamos darle gracias al Espíritu Santo por habernos abierto los ojos y ver la gloria de Jesucristo. Segundo, la gloria de esta salvación fue tan notable que los profetas tenían un gran interés y una intensa curiosidad. Dios lo hizo claro que ellos nos estaban sirviendo a nosotros y no a ellos mismos cuando hablaron de Jesucristo y de su venida. Ellos no lo sabían todo, como nosotros no lo sabemos todo acerca de la segunda venida. A pesar de que escribieron cosas increíbles, ellos no estaban claros en cómo las cosas iban a suceder. Es como si tú tuvieras una letra fea cuando escribes a mano, y a veces yo escribo y digo, wow, ni siquiera sé qué escribí aquí. en, bueno, los profetas, ellos estaban escribiendo y tenían curiosidad buscando estas cosas. Tercero, quiero que veas aquí que esta salvación se puede resumir en una palabra: gracia. Nota el verso 10. Dice, acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a vosotros, diligentemente inquirieron e indagaron. Es buenas nuevas. La gracia es un término general que abarca todo este pasaje. Tu regeneración, gracia. Tu herencia, gracia. Tu protección, gracia. Tu fe, gracia. Tu esperanza futura, gracia. La gracia es el favor de Dios para las personas que merecen el infierno. Tenemos gracia. Alabado sea Dios. Cuarto, esta salvación se hace posible a través de los sufrimientos de Cristo y su gloria futura. Verso 11. Estos sufrimientos que vendrían sobre Cristo fueron predichos por los profetas. Vimos uno de esos en Isaías del año pasado, vimos Salmo 22 hace poco tiempo, y de hecho en Salmo 22 usé este mismo esquema, estos sufrimientos que fueron predictos, y luego al final de ese capítulo vemos la gloria que fueron predichas. El profeta ve el sufrimiento y la gloria. Este sufrimiento envuelve la crucifixión de Jesucristo, y la gloria envuelve la exaltación de Jesucristo. Número 5. Esta salvación nos ha sido anunciada en esta era actual a través de la proclamación del Evangelio. Las buenas nuevas se han sido anunciadas a nosotros. Es un privilegio estar en esta era de la iglesia. Esta es la era de las promesas que se cumplieron. El perdón de los pecados a través del Mesías no es prometido, es cumplido. El Espíritu Santo no solamente es una promesa del nuevo pacto, Él ha sido derramado. Él está viviendo en los creyentes como predijeron los profetas. Esa nueva creación que fue predicha ya comenzó a través de la resurrección de Jesucristo. El Evangelio es proclamado más abundantemente en el mundo que nunca antes. Entonces tenemos una posición privilegiada. Regocíjate. No solamente somos privilegiados históricamente, sino también cósmicamente. La última cosa aquí involucra a estos ángeles. Esta salvación, dice, es tan maravillosa que los ángeles anhelan ver estas cosas y entenderlas. Dice aquí la última frase. Cosas a las cuales los ángeles anhelan mirar. Anhelan mirar. Perekipsai en el griego. Ver desde afuera. Es esta misma palabra que se usó de María cuando se acercó a la tumba y vio adentro de la tumba.
Es como ver en un espejo. Es como un invitado a una esposa, a una boda, perdón, que está tratando de ver a la esposa. O como un hombre joven que compra su carro por primera vez y está viéndolo. Están maravillados de la gloria de Jesucristo. Se regocijan los ángeles al ver a los pecadores arrepentirse. Se regocijan a ver las promesas cumplirse. Ni los profetas ni los ángeles experimentan las cosas que nosotros hemos experimentado y que disfrutamos en el Evangelio. Los cristianos hoy están en una posición más privilegiada. Piensa en esto, que los profetas del Antiguo Testamento y que los ángeles en el cielo. Y esto nos da gran causa para gozo. Entonces, amigos, déjame preguntarte, ¿has perdido la maravilla del Evangelio? Mira estos ángeles que se maravillan del Evangelio. Entonces, ¿cuánto más nosotros deberíamos maravillarnos de la gracia de Dios en el Evangelio? Este pasaje nos habla de muchas maneras, pero quisiera llamar nuestra atención a tres últimos temas como manera de aplicación. Quiero hablar de estas tres porque creo que son relevantes para cada ser humano que ha vivido. Si tú no eres un cristiano, déjame resumir esta sección. Y si tú eres un cristiano, déjame recordarte de estas cosas. Primero, la búsqueda de gozo. Número 2, la adoración a Dios. Y número 3, los sufrimientos de esta vida. La búsqueda de gozo. Todos buscan gozo. Pascal escribió acerca de eso. Que todos hombres buscan la felicidad sin excepción. Entonces, aquí está la pregunta. ¿Dónde se encuentra el gozo? Nuestro gozo viene de nuestra salvación en Jesucristo. Es un gozo que es y que no es todavía. Entonces, los cristianos beben profundamente del pozo de la salvación. Segundo, la adoración a Dios. No solo todos buscan gozo, todos adoran. La pregunta es, ¿a quién adoras? Tú adoras aquello que amas y adoras aquello por lo cual haces sacrificios, aquello por lo cual te emocionas. Y este texto nos llama a adorar a nuestro Dios Trino. Es una gran doxología. Por eso es una frase tan larga, sin puntos, porque Pedro está erupcionando en alabanza. Este texto nos llama a adorar al Dios Trino que ha derramado gracia sobre nosotros. Tercero, los sufrimientos de esta vida. No solamente todos buscan gozo, no solamente todos adoran, todos sufren. Y la pregunta es, ¿cómo respondes al sufrimiento? Pedro nos dice en este pasaje que tenemos una esperanza viva, aún en medio de los sufrimientos. Nos dice que Dios está purificando nuestra fe en el sufrimiento. Nos dice que vamos a ser recompensados por ser fieles en el sufrimiento. Y también nos dice que un día el sufrimiento dará paso a la gloria. Es por un poco de tiempo. Nuestro camino sigue el camino de Jesús. No hay corona de gloria sin primero una corona de espinas. El pueblo de Dios, el pueblo escuchando y recibiendo esta carta estaba sufrimiento. Y Pedro les recuerda que este sufrimiento iba a abrir paso para la gloria. Por eso el pueblo de Dios es un pueblo lleno de gozo. El pueblo de Dios adora a Dios. Y el pueblo de Dios está lleno de esperanza. ¿Y por qué? Por Jesucristo, la piedra angular. Y todos los que creen en Él no serán avergonzados. Padre, te damos las gracias. Te pido que hagas nuestro gozo más profundo por causa del Evangelio. Te pido que nos des una fe que soporta las pruebas, que soporta el fuego, que tú ilumines nuestro corazón para adorar. Danos esperanza. Danos la vista larga, la vista eterna, al anticipar las cosas que aún no tenemos del Evangelio. Plácete ahora en nuestra adoración. Todos dijen, amén.